Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, todo depende de la hora en que miren este video. Si te gusta el video puedes darle like y comentar cualquier cosa para más apoyo y para que este video sea más recomendado. Sin más, empecemos con el fanfic. Todos sus derechos a su respectivo creador. Esta teoría no es mía, nada me pertenece. Sin más, sigamos. Capítulo 22. Afelio 7N/A. Apenas logré sacarlo a tiempo. Naruto, como no estaba seguro de la presión del tiempo, no seguí mi proceso habitual de preparación para misiones. Vendarme la pierna con gasa para la bolsa del muslo. En su lugar, me puse rápidamente una camisa de manga larga, una chaqueta y los pantalones cargo más flexibles que tenía, y luego me preparé mi equipo. Con la espada colgada del hombro, un montón de kunais repartidos entre los bolsillos del muslo y las mangas, además de una granada de humo casera y voluminosa en el bolsillo de la chaqueta, bajé corriendo las escaleras. Sin saber cómo se fabricaban nuestras pastillas de humo y etiquetas de destello en casa, tuve que recurrir a internet para sobrevivir. Tras horas de experimentación intermitente, mi producto final apenas era aceptable. Solo creaba una nube de humo denso del tamaño de una persona que se dispersaba rápidamente en segundos. Diría que era similar al humo que dejaba uno de mis clones al ser destruido. Suficiente para enmascarar una sola acción, o incluso dos si era rápido. Con todo listo y una ventana abierta en caso de que Kuro quisiera irse, mi impulso al dejar las escaleras me hizo deslizarme por el piso de madera del vestíbulo de entrada en calcetines hasta que estuve al lado de Koneko, que estaba esperando junto a la puerta y poniéndose un par de guantes de combate con temática de gato. Al parecer, había maneras de traer gente contigo al teletransportarte si no podían, pero se requería un dominio experto de la magia y mucho poder demoníaco. Ni siquiera Red, una especie de noble demonio de sangre pura, pudo traer a Youdou con ella. Como Koneko no cumplía con ninguno de los dos requisitos, íbamos a volar al lugar de la reunión. Podría haber llegado sola sin avisarles antes de que empezaran y dejarme llegar más tarde por mi cuenta, pero como Youdou era tan nuevo en esto de las luchas a vida o muerte, decidimos que era mejor ir juntos y contar con 3 luchadores competentes desde el principio. Estoy lista, anuncié al terminar de ponerme los zapatos. Abrí la puerta principal, buscando a mis vecinos o a algún miembro del personal uniformado que quisiera charlar, antes de volver a mirar a mi amiga. No hay nadie ahora mismo, pero quédate cerca y sígueme. Conozco un lugar donde la seguridad aún no tiene cobertura y podemos despegar. Ese tal Fredo no sabía de las cámaras, o no le importó ser sutil en su asalto inicial, porque la compañía de seguridad había estado reforzando sus medidas estos últimos 2 días desde que vieron las imágenes. El hecho de que los encargados de la puerta principal reconocieran a la constructora que vino a arreglar mi pared me hizo pensar que, hasta cierto punto, conocían el lado secreto del mundo. Al menos, los guardias de turno eran lo suficientemente conscientes como para no cuestionar cosas raras después de cierto límite. De lo contrario, probablemente habría más confusión sobre cómo ninguno de mis vecinos reaccionó a los fuertes ruidos y los daños evidentes. Asintió una vez ante mis instrucciones. Solo tomó 1 minuto de caminata, pero había un corto sendero al aire libre que atravesaba el edificio y conectaba 2 patios, y las únicas cámaras cercanas estaban montadas justo encima de cada extremo del sendero. Sería trivial volar justo al lado de cualquiera de ellos, fuera de su campo de visión. Una parte de mí está furiosa de celos porque una chica tan linda como Koneko-san te tiene tan cerca, pero por otro lado, carga princesa. La mirada tranquila y contemplativa del adolescente castaño mientras Koneko aterrizaba junto a los chicos me molestó más que sus palabras, como si estuviera intentando decidir qué parte de sí mismo debía seguir. Oye, lo miré con cara seria. Sentí sentimientos encontrados ante esa declaración. Por un lado, quería encararlo y presumir de que era yo y no él, porque no me gustaba que el pervertido pensara así de Koneko-chan. Demándame, disfrutaba que la chica que me gusta me abrazara. Por otro lado, sí, la princesa lleva. Tener una chica que pesaba apenas más de la mitad de mi peso cargándome era bastante vergonzoso por sí solo. Me conformé con enviarle una mirada bizqueante. Estábamos reunidos en un claro cerca de las afueras del pueblo. No había mucha infraestructura en la zona boscosa, aunque había un viejo edificio que vimos desde el cielo a poco más de 1 kilómetro de distancia. Aún no era de noche y el sol aún estaba en el horizonte, pero estaba oscureciendo lo suficiente en el bosque como para que la mayoría de los colores me parecieran bastante apagados. Pronto tendría que confiar en el seguimiento de movimiento de mis ojos y en escuchar sonidos para localizar a la gente en la oscuridad. Kiba-kun, ¿qué pasa?
Preguntó Koneko al otro adolescente, ignorando las travesuras de Youdou. La miré de reojo. Youdou habló antes de que el caballero rubio pudiera responder. Quiero alejar a Asia de los caídos. Declaró con furia en los ojos. Es obvio que se siente mal con ellos, y Yuma, Rainare dijo sin rodeos que es importante para sus objetivos. Apretó el puño con fuerza mientras apretaba los dientes. Conociéndolos, eso no significará nada bueno para ella. No sé quién es esa tal Asia ni por qué parece ser tan importante para ti, intervine, pero siempre estoy dispuesta a ayudar a alguien a salir de un apuro. Pero, ¿podríamos hacer un resumen rápido para ponerlo en contexto? Pregunté con cierta sequedad. También decidí llamarlo por su nombre de pila de ahora en adelante. Si iba a ayudar a rescatar a un amigo suyo, seguramente eso significaba que ahora nos tuteábamos. ¿Verdad? Uf. Por eso odio las formalidades. Kiba dio un paso adelante, mirándome con una sonrisa divertida. Claro. Issei-kun y yo estábamos haciendo ejercicio en el parque cuando nos encontramos con una monja que él conoció el otro día. Fue muy protegida en la iglesia antes de que la excomulgaran, así que la llevamos a dar una vuelta por la ciudad para que experimentara el mundo exterior a petición de Issei, explicó, con una expresión cuidadosamente controlada al mencionar la iglesia. Hace como una hora, cuando regresamos al parque, el ángel caído Rainare se acercó a nosotros en términos supuestamente pacíficos, alegando que ya había cumplido su misión cuando mató a Issei y que no tenía intención de continuar las hostilidades. Issei se burló. Sí, claro, después de todo lo que ha hecho su grupo, sigo sin creerlo, murmuró. Dijo eso, pero por la expresión conflictiva y la postura tensa mientras lo hacía, había más cosas sucediendo en su cabeza de las que dejaba ver. De cualquier manera, continuó Kiba frunciendo el ceño, no tuve más remedio en ese momento que escucharla y dejar que se llevara a Asia-san a su base. Probablemente habría podido derrotarla yo solo con bastante facilidad, pero no tengo muy buen ojo, y es muy improbable que se acercara a nosotros sin tener la seguridad de que podría ganar o escapar si la atacábamos sin previo aviso. Se encogió de hombros. Decidí que era más seguro en ese momento ser cauteloso por si tenía refuerzos y tomarme el tiempo para planear un asalto a su base. Lo que nos lleva al presente. Asentí. Eso sonaba perfectamente razonable, sobre todo si, espera un segundo, acabo de darme cuenta de algo que dijiste. Miré a Youdou con otros ojos. ¿Te mataron? Pregunté con compasión. Fue cuando se convirtió en un demonio. Buchou lo trajo de vuelta. Koneko respondió por él, con el chico con aspecto incómodo. Maldita sea, eso también fue reciente, ¿no? Probablemente todavía resulte doloroso pensar en ello. Jejeje, perdón por sacar el tema, fue mi culpa, me disculpé tímidamente. Intenté pensar en algo que decir para romper el ambiente un poco incómodo. Intenté darle un pequeño discurso de ánimo. Oye, hazme caso. Morir es un asco, pero al menos seguimos aquí. La mayoría de la gente solo tiene una oportunidad. No suele haber segundas ni terceras como las que yo tuve. Bueno, lo intenté de todas formas. Eso solo hizo que todos me miraran raro. Al menos, los chicos me miraron raro. Koneko-chan simplemente me miró como si le confirmara algo que sospechaba. Lo cual probablemente era totalmente justo, dado lo que le había contado sobre las bestias con cola. En realidad, se lo había dicho antes y se me había olvidado. No lo recordaba. Quizás lo había mencionado sin darle importancia en algún momento. Dime, por favor, que estás haciendo una broma horrible sobre alguna técnica ninja, una que te detiene el corazón para fingir la muerte o algo así, preguntó Issei con miedo en el rostro. No negué con la cabeza. He muerto al menos una vez, quizá 3, según cómo se interpreten las cosas. Mi compañera tuvo que abrirme el pecho y bombearme el corazón con la mano hasta que encontraron la manera de resucitarme. Sonreír radiantemente. La cosa se puso fea durante esa batalla. Tengo muchísima suerte de seguir con vida. El agarre de Koneko sobre mí se hizo más fuerte ligeramente. Vaya. De alguna manera había olvidado que aún no me había bajado. ¿Debería decírselo o sería demasiado incómodo en este momento? Issei gruñó con expresión de preocupación. De verdad no quería pensar en niños menores que yo pasando por algo así. Miró a Koneko y a Kiba con cautela. ¿Alguien más tiene una historia traumática sobre morir y ser devuelto a la vida? Preguntó con un sarcasmo impresionante. Sentí más que vi a Koneko sacudir la cabeza, pero Kiba levantó su mano en el aire con una sonrisa divertida al ver la forma en que Issei gruñía. Aunque antes ni siquiera había sido un peso sobre mis hombros, sentí un poco de alivio irracional ante la respuesta de Koneko-chan.
Lógicamente hablando, ya sabía por el contexto que tuvo una infancia muy dura y que ahora estaba viva y bien, así que su respuesta no debería tener mucho impacto. De todas formas, no mentía. Morir era una puta mierda, incluso estando totalmente preparado para la posibilidad. Me alegré de que no hubiera tenido que pasar por eso. Me propuse hacer la atmósfera un poco menos deprimente, así que misión cumplida, supongo. Tan interesado como estoy en saber más sobre tus hazañas, Uzumaki-kun, quizás deberíamos centrarnos en elaborar un plan de ataque. Kiba bajó la mano y se puso serio. Bien, asentí. ¿Con qué información contamos? Creo que dijeron que saben dónde está la base, pero ¿qué más tienen? Números, niveles de habilidad aproximados, puntos de entrada, terreno, cualquier cosa que tengan puede ayudar. Se esconden en la vieja iglesia abandonada que está más allá. Issei, amablemente, señaló con el pulgar hacia el edificio que habíamos visto desde el cielo. Acompañé a Asia allí el día que la conocí, antes de saber de esos cabrones. Por lo que deducimos de tus declaraciones y las de Issei-kun, hay al menos 4 enemigos notables trabajando juntos, añadió Kiba. El primero es, como ya dijimos, la caída llamada Reinare. Es la líder del grupo, lo que suele significar también la más poderosa, aunque posiblemente no sea así, ya que confirmó que su misión era asesinar a Issei. No debería ser muy difícil para Koneko-chan ni para mí controlarla, aunque no os recomendaría que os enfrentéis a ella por si es más hábil de lo que creo, advirtió. Asentí. Técnicamente, podría ser una infiltrada pura, con un escuadrón de gente más fuerte que ella para actuar como plan B si fallaba. No todos los líderes podían ser como Kakashi-sensei, quien era fuerte en literalmente todos los roles del escuadrón. De cualquier manera, tomaría en cuenta su advertencia y la descartaría si sintiera que seguirla fuera la decisión equivocada. Los siguientes dos son el hombre que conociste y una mujer de cabello azul llamada Kala Warner, también ángeles caídos. Buscador de donas, cierto, añadí. Probablemente me tenga en la mira en cuanto me vea. Creo que le causé una buena impresión. ¿Buscador de donas? Preguntó Issei confundido. Casi me encogí de hombros con torpeza entre los brazos de Koneko. No recuerdo su nombre exacto. Estaba más concentrado en observar sus señales cuando se presentó, así que solo capté vagamente sus sonidos. ¿Puedes llevártelo? Preguntó Kiba. Me encogí de hombros de nuevo. Probablemente. Se acobardó justo cuando estaba a punto de atacarme, y ahora soy mucho más fuerte que cuando eso pasó. Kiba miró a Koneko, quien asintió, y Kiba asintió de vuelta con satisfacción. Eso deja al exorcista Freed como la última amenaza individual conocida, aunque se sabe que los caídos suelen trabajar con muchos exorcistas renegados de menor calidad que los apoyan, dijo Kiba. Me miró. Puede que Freed no sea tan rápido como yo, ni tan fuerte como Koneko y yo, pero es excepcionalmente hábil y es rápido para escapar cuando está en una posición perdedora. Probablemente sería mejor que tú y yo lo apresuráramos a acabar con él antes de que decida escapar, y dejar a los caídos en manos de Koneko-chan. Tu habilidad con los subterfugios sería de gran ayuda. Yo también soy más rápida, corrigió, haciendo que Kiba la mirara sorprendido. No me has visto darlo todo desde que empecé a entrenar, le informó, con una indignación casi imperceptible en la voz al ser ignorada. Reprimí las ganas de burlarme de mi pequeña alumna por ello, ya que probablemente me dejaría tirado si lo hacía. Podría con él, dijo ella, petulantemente, en mi oído. Por desgracia, tuve que aguarles la fiesta a ambos. Aunque me duela decirlo, si ese psicópata intenta escapar, deberíamos dejarlo ir en lugar de centrarnos en detenerlo. ¿Qué demonios, tío? Exclamó Issei con incredulidad. Ese tipo está loco. Seguirá lastimando a un montón de gente si lo dejamos ir. Estoy de acuerdo con Issei-kun, dijo Kiba frunciendo el ceño. ¿Cuál es tu razonamiento? Koneko simplemente me miró con el ceño fruncido, obviamente estando de acuerdo con ellos. Suspiré, recordando aquella primera misión de rescate, separándonos para luchar contra esos ninjas del sonido en nuestro camino para alcanzar a Sasuke. A pesar de que todos los demás ganaron sus combates al final, la misión en general fue un fracaso porque no pudimos alcanzarlo a tiempo. Porque no fui lo suficientemente fuerte para detener a Sasuke por mi cuenta. Antes que nada, esta es una misión de rescate, dije, mirando a los dos chicos con la mirada más seria. Estaba un poco arruinado por mi situación actual, sujetado por una chica más pequeña que yo, pero funcionó de todas formas, pues parecieron empezar a comprender lo que quería decir. Una vez que empecemos a atacar, no tendremos mucho tiempo antes de que descubran nuestro objetivo.
Cada segundo que no tengamos a Asia bajo nuestra protección es otro segundo en el que corre el riesgo de que lo conviertan en una situación de rehenes, advertí, viendo la expresión sombría en el rostro de Kiba al darse cuenta, e Issei apretó los dientes ante la idea. No digo que no debamos intentar derrotarlo, darle una paliza si podemos, pero no es la prioridad, no sabemos cuántos son exactamente, y siempre podemos intentar localizar a los que nos den una paliza después de completar nuestro objetivo, terminé, recibiendo asentimientos de comprensión de todos. Ahora que ya lo hemos aclarado, ¿alguien conoce el plano básico? Entradas, habitaciones laterales, etc. Issei levantó la mano. Recuerdo un poco de eso. De niño, iba a la iglesia allí con un amigo, antes de que se mudaran del país. Así que probablemente no esté actualizado. Aunque sí, dijo que estaba abandonado, lo pensé, antes de encogerme de hombros. Bueno, da igual. Me parece bien. Con Echo solo dedicamos unos minutos más a delinear una estrategia básica. No era mucho más que la idea original de los chicos de asaltar la iglesia, con unas directrices básicas centradas en la búsqueda y rescate en lugar de un plan de combate real, como esperábamos después de que los interrogara sobre los detalles. Aún así, todos cedimos ante Uzumaki-kun, dada su evidente experiencia. Sin un sensor en el equipo que nos vigile y nos dé buena información antes de saltar, tenemos que confiar en ser rápidos y adaptarnos a lo que se nos presente sobre la marcha, así que no tiene sentido hacer un plan complicado que de todos modos se desmoronará en un momento, es lo que había dicho. Ahora nos dirigíamos a la iglesia a través del bosque en lugar de volar, ya que podían tener vigías vigilando el cielo. Kiba-kun y yo íbamos a la cabeza, ya que éramos los demonios de mayor rango y los más capaces de reaccionar con mayor rapidez ante una posible emboscada. Personalmente, pensé que Uzumaki-kun le estaba dando demasiadas vueltas a esto y subestimaba lo mucho más fuertes que Kiba y yo, el grupo de los Kairos. La chica Karawateber, que intentó atacar precisamente a Youdou, el demonio recién nacido con menos poder demoníaco que un demonio recién nacido, huyó justo cuando él activó su Sacred Gear, un doble crítico. Un adolescente con apenas más del doble de poder que un bebé demonio, provocó que un ángel caído de al menos cientos de años se retirara. Sentí vergüenza ajena por los caídos solo por oírlo. Tal vez ella era simplemente una basura para detectar el poder demoníaco, vio el engranaje y tuvo un momento de pánico. De cualquier manera, tenía razón en que el propósito de la misión era salvar a una chica, no centrarse en el combate. Hablando de eso, Kiba-kun giró la cabeza para mirarme con curiosidad mientras pasaba por encima de la raíz de un árbol. Sí, con Echo-chan. Miré hacia atrás un momento. ¿Le preguntaste a Buchou? Solo vi a Youdou detrás de nosotros. Un repentino impulso de mirar a un lado confirmó mi pensamiento. Uzumaki-kun, apenas visible incluso para mí, se deslizaba por el bosque a unos metros paralelo a nosotros. No lo habría notado si no hubiera mirado exactamente en esa dirección en ese momento. Kiba esbozó una sonrisa tensa y nerviosa. Por supuesto. Le pedí permiso a nuestro maestro para atacar la base de una facción rival, en nombre de un exmiembro de otra facción rival, el mismo día nos advirtió que no hiciéramos un desastre, dije con seriedad, expresando lo que él no dijo en voz alta. Jejeje, se frotó la nuca con una risita incómoda. Ya lo había pensado, lo volveré a pensar. Él y Uzumaki-kun tienen un lenguaje corporal sorprendentemente parecido, para lo diferentes que son como personas. No te dio permiso, ¿verdad? Fue más una obviedad que una pregunta. Kiba se quedó en silencio por un momento. La iglesia tiró a esa chica como si fuera basura. Su sonrisa permaneció en su rostro, pero su voz era baja y sus ojos estaban oscurecidos por los recuerdos. Estoy con Issei-kun. Quiero ayudar a Asia-san, asentí y eso fue todo. Entiendo bien que Kiba ya le había insinuado los conceptos básicos, o Youdou fue lo suficientemente inteligente como para no preguntar por qué eso significaba tanto para el caballero, porque el resto de la caminata se pasó en relativo silencio, el crujido de las hojas bajo los pies de los dos chicos siendo los únicos sonidos audibles. No pasó mucho tiempo antes de que los árboles comenzaran a aclararse y la iglesia se hiciera parcialmente visible en la distancia. Dios mío. ¿Sienten eso? Preguntó Youdou, temblando. Puede que la iglesia llevara años abandonada, pero él aún era nuevo en esto de ser un demonio, y además, uno débil, así que le afectó un poco más que la insignificante incomodidad que nos causó a Kiba y a mí. Aún así, la cantidad de energía sagrada que irradiaba el lugar era extrañamente alta. Kiba asintió. Sí. Deben tener un montón de exorcistas ahí. Ignóralo, dije con indiferencia. Activa tus gears y vámonos ya.
El olor de Uzumaki-kun se había perdido en algún momento durante la aproximación y lo perdí de vista, así que asumí que intentaría acercarse sigilosamente mientras los tres servíamos como distracción. Los dos intercambiaron una mirada y asintieron. El guante rojo de Youdou apareció en su brazo alzado al mismo tiempo que la espada negra del borrador sagrado aparecía en la mano de Kiba. Todavía no me sentía cómodo con la idea de que el pervertido viera mis rasgos de yokai solo para mejorar mi control, especialmente contra enemigos tan pequeños, así que simplemente aumenté la fuerza y el impulso que usaba para circular mi chakra constantemente por mi cuerpo, en lugar de algo tan llamativo como ellos. Corrimos al unísono, Kiba y yo adelantamos fácilmente a Youdou en los pocos segundos que tardamos en llegar al edificio. Ignoré la mirada vagamente sorprendida de Kiba mientras seguía su ritmo, y luego eché el brazo hacia atrás a mitad de carrera para bajar la mano abierta con la fuerza de un camión a toda velocidad, con la fuerza de torre reforzada por la mejora de chakra. Mi mano de cuchillo atravesó el centro de las gruesas puertas dobles de madera en una lluvia de astillas sin disminuir la velocidad en lo más mínimo, y la carcasa del mecanismo de cierre se hizo añicos con la fuerza con la que la golpeé. La fuerza restante de mi golpe cerró las puertas hacia adentro sin destruir por completo las bisagras de inmediato. Normalmente habría lanzado un puñetazo o una patada, pero con mi chakra aumentando mi fuerza, eso las habría destruido por completo. Esta era una misión de rescate. Sería mi responsabilidad si mi destrucción casual alcanzara accidentalmente a nuestro objetivo en el fuego cruzado. Youdou nos alcanzó un segundo después, al entrar en la oscura sala de oración. Mientras caminábamos por el pasillo central, atentos a cualquier señal de actividad, oí pasos acercándose desde una habitación lateral, pero aún más importante, también oí un leve silbido proveniente del suelo, un poco más adelante. No vi ninguna costura evidente para un suelo falso, así que con lo único que teníamos delante, hay un sótano oculto debajo del altar, les informé a los chicos. ¿En serio?, preguntó Youdou sorprendido, a lo que simplemente asentí. Entonces deben tener a Asia ahí. Se oyeron aplausos cuando la persona que se acercaba apareció por una esquina. Entrecerré los ojos al descubrir al bastardo que intentó matar a Uzumaki-kun. Vaya, qué perspicaz eres, pequeño demonio asqueroso. Ahora que lo veía bien, era sorprendentemente bajo. Apenas más alto que Uzumaki-kun, y probablemente solo un poco más alto que Gatsby. Ahora, ya ves, tengo esta cosa. Me enorgullezco de no tener que luchar contra los mismos demonios más de una vez. Me acerqué a uno de los bancos mientras el sacerdote albino hablaba. Pero tengo muchísimas ganas de matar a ese chico rubio del que todos son amigos, así que, sus armas salieron en un instante, y el banco que le había lanzado se partió en dos como si fuera de papel, estrellándose contra las paredes tras él. No podía negar que mi intento de agredirlo no tenía nada de personal. Kiba lo atacó en una ráfaga de golpes de espada y paradas al instante siguiente, mientras el caballero esquivaba disparos a quemarropa. Observé durante un segundo o dos, viendo que Fred era capaz de mantener el ritmo de la velocidad promedio de Kiba relativamente bien, incluso si no era tan rápido como el caballero. El estilo habitual de Kiba solía ser agresivo pero cauteloso, lo que daba tiempo a sus oponentes para cometer errores que él aprovechaba con ráfagas de su velocidad máxima para castigarlos. Parece que aquí ha caído en ese hábito gracias a la habilidad del exorcista. Sin embargo, no teníamos tiempo para andar con rodeos, ya que podíamos aplastar a los enemigos frente a nosotros en un instante y seguir avanzando. Eres bastante rápido con los pies, pero puedes esquivar. Con su atención puesta el uno en el otro, me lancé desde un punto muerto, mis músculos torre y mi chakra agitado trabajaron juntos para impulsarme a través del edificio a una velocidad que rivalizaba con la de Kiba. El sacerdote loco debe haber tenido buenos instintos o algo así, porque apenas pudo reaccionar a tiempo para cortarse el paso y soltarse frenéticamente, saltando hacia atrás fuera del camino de mi lazo que apuntaba a su garganta. Maldición, gruñí para mis adentros al fallar mi objetivo y golpear el altar detrás de él con un fuerte estruendo. Me detuve en seco en cuanto aterricé con el pie adelantado. Mis dos pies se despegaron del suelo, así que no pude girar a tiempo para alcanzarlo. Lo habría conseguido fácilmente si hubiera tenido un mejor dominio de la técnica de adherencia al chakra. Me giré para mirar fijamente al enemigo que estaba a un par de docenas de metros de distancia. Levantó su arma y disparó una rápida salva de balas de luz dirigidas a mis órganos vitales, las cuales intercepté con mis manos reforzadas. Mis guantes ahora tenían algunos agujeros, así que me los quité y los metí en el bolsillo de mi uniforme, revelando que como máximo mi piel tenía un par de quemaduras menores.
Eso me dolió, gruñí molesto. A juzgar por la expresión de su rostro, al exorcista pareció dársele cuenta que no obtendría una victoria fácil contra nosotros con sus armas actuales y su habilidad natural. Vale. Que le den como era de esperar, el cabrón se giró y saltó un par de pisos hasta llegar a un alféizar alto antes de girar la cabeza para dirigirse a nosotros. No será la última vez que me vean. Ya verán, volveré para probar la carne de todos y cada uno de sus cadáveres frescos. Con un hábil movimiento de muñeca, nos lanzó una pequeña bolita que estalló en un destello blanco. Sin embargo, su desaparición le restó puntos a la presentación, ya que todos oímos claramente el sonido del cristal rompiéndose y vimos la vidriera hecha añicos después de que se apagara la luz. Fue decepcionante que se escapara, pero probablemente fue bueno que no tuviéramos que perder más tiempo con él. Si no sabían que estábamos aquí antes, ahora sí. Teníamos que darnos prisa. Sobre el tema de apresurarse, noté que Youdou todavía estaba tenso en el mismo lugar, sin haber podido contribuir. Pervertido, grité, haciéndole mirarme. Asciende a caballero. Tenemos que ser rápidos si queremos eliminar a los demás sacerdotes a tiempo. Mierda. Tienes razón. Casi me olvido de esa habilidad. Reprimí un suspiro, pero era lo esperado para su primera pelea real. Momentos después, mientras los tres bajábamos corriendo por la escalera que mi ataque fallido había expuesto, no pude evitar preguntarme dónde estaría Uzumaki-kun. Después de que se separara de nosotros, supuse que habría intentado buscar otra entrada para avanzar más rápido, pero quizás se encontraría con uno de los caídos. Hasta ahora hubo mucha menos resistencia a nuestro asalto de lo que esperábamos, por lo que los caídos podrían estar en cualquier lugar ahora mismo. No me gustó. Sabía que podía arreglárselas solo, sobre todo con su reciente y misteriosa recuperación, pero aún así me molestaba. Me obligué a ignorar mi preocupación para terminar la misión más rápido. Cuanto más rápido encontremos a la monja, más rápido podremos reagruparnos. Tendría que confiar en sus habilidades para mantenerlo a salvo por ahora. Naruto parecía una broma cósmica que mi suerte fuera tan mala. Debería haber sido fácil escabullirme por el lateral e infiltrarme en la iglesia mientras los demás causaban una distracción, pero en cambio, pareció que la casualidad me golpeó de nuevo, y me encontré siguiendo a la mayoría de los combatientes conocidos del enemigo, además de uno más, completamente solo. Mitel, nadie es tan estúpido como para rebelarse solo porque te giraste en una dirección cualquiera y dijiste sabemos que estás ahí, dijo una mujer alta, pechugona y de pelo azul con tono exasperado. Llevaba una camisa roja de cuello alto y una minifalda diminuta como las que usaría Ino. Al menos, pensé que era rojo. Ya estaba bastante oscuro bajo las copas de los árboles. Los sonidos naturales de la fauna también dificultaban bastante escucharlos a esta distancia, pero no imposible. Tuve suerte de que hablaran japonés. La chica rubia de coletas se burló. No tienes por qué ser tan zorra, Kala Warner. Claro que no funcionará si siempre me detienes en cuanto lo intento. El tono agresivo de la chica contrastaba con su aire tierno, un estilo que aprendí que se llamaba Lolita al intentar entender el significado de Loli en internet. Me estremecí al pensar en lo que haría con Eko si los pervertidos la llamaran Loli en su cara. Aunque fuera cierto, jamás sería tan idiota como para decirlo en voz alta. A menos que me enfadara mucho con ella. Entonces, es posible que se escape. Y no es una dirección aleatoria. Continuó Mitel discutiendo en voz alta. Justo detrás de nosotros es demasiado obvio para que alguien intente seguir a alguien, pero tendrían que estar en algún lugar detrás de nosotros para que no los veamos moverse de reojo. Solo tengo que elegir la diagonal izquierda o derecha. Es prácticamente un 50-50. Sentí una gota de sudor en la frente al fruncir el ceño. Había mirado directamente al árbol tras el que me escondía por pura suerte, y probablemente habría caído en la trampa, de no ser por la mujer más desarrollada que inmediatamente le dijo sus tonterías. ¿Podrían callarse ya? Gruñó el hombre rosquilla mientras se ajustaba el sombrero, visiblemente irritado. Ya es bastante malo que Rainare me haya puesto de patrulla, y ahora tengo que escuchar sus constantes peleas aquí también. Ya estoy harto de lidiar con mujeres molestas en la base como era de esperar, eso solo hizo que dirigieran su ira hacia él y la alejaran de ellos. Me abría paso entre las copas de los árboles para seguir la patrulla que había descubierto. Estos árboles eran un poco pequeños para mi gusto, con ramas más delgadas y débiles de lo acostumbrado, lo que significaba que tenía que ser extremadamente cuidadoso y tomarme mi tiempo al elegir mi ruta, además de que ya no podía anclarme al tronco como lo habría hecho antes si no hubiera ramas lo suficientemente buenas.
Normalmente, habría esperado que esto fuera un problema al intentar seguir a personas que pueden volar, pero, estos tipos solo estaban caminando. Ni siquiera trotar o caminar rápido, solo, caminar, en un camino vagamente circular alrededor de la iglesia, pero lo suficientemente lejos para que la iglesia solo estuviera a la vista entre los árboles por apenas una fracción de segundo a la vez. Incluso tenían sus alas extendidas y todo, las extremidades emplumadas atravesando cada una de sus ropas para extenderse hacia sus espaldas de la misma manera que lo hizo con Eko-chan. Solo estaban eligiendo caminar a un ritmo civil como un grupo de 3 en lugar de extenderse en el aire para cubrir más terreno. No pueden ser tan incompetentes, ¿verdad? El sudor me corría por la frente al observar la total indiferencia con la que los 3 trataban a la patrulla mientras discutían. Si hasta yo creo que no te tomas en serio un trabajo aburrido y monótono, deberías saber que lo estás haciendo mal. ¿No se supone que estos tipos son muy viejos y experimentados? ¿Dónde está la disciplina? El hombre de la gabardina se detuvo y gruñó cuando la pequeña y malcriada caída dijo algo en voz baja que no entendía esta distancia. Ya está, ya no aguanto más tus tonterías, dijo, girándose con una mueca de fastidio. Sigue perdiendo el tiempo dando vueltas, yo voy a vigilar la entrada. ¿No te quejabas de que te regañaban? A Rainare-sama no le va a gustar que vuelvas a desobedecer sus órdenes, idiota, le espetó Kalawarner tras pasar de camino a su base. No sería bueno que ninguno apareciera de repente e interfiriera en el rescate, así que parecía que ya era hora de actuar. Me acerqué. El hombre se burló. Claro, pero al menos es agradable a la vista y la verdad es que la respeto un poco. A diferencia de un bicho raro con aficiones tan repugnantes como Mittels, o de un idiota fanático y leal como tú, Rainare tiene objetivos dignos de mi lanza, dijo por encima del hombro sin mirar mientras seguía alejándose. Me posicioné, preparándome en silencio sobre los 2 polluelos, más cerca de la mujer alta de pelo azul. Empecé a inclinarme hacia adelante, dejando que mi peso me hiciera caer del borde de la rama en la que estaba parado. La chica rubia resopló, sin siquiera discutir en defensa de su supuesta naturaleza rara. Ojalá te dejara darle tu pequeño SP. Me empujé del tronco del árbol con mis pies mientras mi impulso me empujaba hacia abajo, lanzándome prácticamente directo hacia ellos con mi arma sostenida en un agarre con 2 manos. El extremo metálico de la vaina de mi espada se estrelló contra la nuca de Kalawarner con un golpe seco y fuerte, dejándola inconsciente al instante, desplomándose en el suelo, deshuesada, sobre un montón de plumas. Aterricé rodando y terminé agachado frente a mi tail, de espaldas a ella. No oí ni sentí el crujido del cráneo, así que la mujer debería tener una buena posibilidad de recuperación con el tiempo. ¿Oído? ¿Qué? La voz de la lolita se curvó en un tono confuso al terminar el insulto. Me giré y empujé la punta de mi bastón hacia atrás y hacia arriba, clavándola en su estómago, justo cuando ella empezó a retroceder. ¡Ay! Se dobló en 2 con un jadeo entrecortado. ¡Mierda! Me giré para coger impulso y lanzarle un golpe de un solo golpe, y para ver rápidamente al único chico del grupo al que había visto alejarse por última vez. Presioné la costura de mi funda con el pulgar mientras giraba. Pero mi tail debe haber sido más capaz de lo que parecía, porque en la fracción de segundo que le tomó completar el movimiento, se obligó a enderezarse y a mover la parte superior de su cuerpo hacia atrás. La punta de mi funda se elevó en diagonal más allá de su cara y falló su nariz por centímetros. Emboscada. Gritó innecesariamente mientras intentaba recuperar el equilibrio. Ya estaba siguiendo mi giro para usar mi plan B, incluso cuando el hombre donut volaba hacia mí con su lanza de luz azul en la mano y una sonrisa sedienta de sangre en el rostro. Mientras mi bastón seguía balanceándose hacia arriba y mi giro me hizo girar para encararlo, apliqué suficiente presión sobre mi vaina para separar por completo los imanes que la mantenían unida a mi empuñadura. Con el resplandor de su lanza iluminando su rostro lo suficientemente bien para que yo pudiera verlo claramente, algo en la forma en que sus ojos se cruzaron en confusión justo antes de que la punta de mi lanza se estrellara contra su nariz me hizo sonreír, incluso cuando voló directamente a mi lado cuando me giré hacia un lado. «Cómete mi fuerza centrífuga, idiota. Te pillé», exclamó triunfante la voz juvenil detrás de mí. Terminé mi giro para desviar la punta de lanza rosa brillante que mi tail me lanzó con la parte plana de mi espada revelada. Desafortunadamente, calculé mal la fuerza que su pequeño cuerpo podía generar y di un paso hacia un lado en el proceso, lo cual ella aprovechó para mantener la presión con una ráfaga de rápidas y eficientes estocadas y movimientos de pies.
La luz que emanaba de su lanza era lo suficientemente brillante como para difuminar aún más la oscuridad de nuestro entorno, creando sombras que danzaban a nuestros pies y la ilusión visual de un vacío, de que el mundo dejaba de existir fuera del área inmediata que nos rodeaba. Oí un estruendo lejano proveniente de la dirección de la iglesia, y luego un fuerte crujido un segundo después en la dirección en la que el hombre había volado, seguido por el crujido de un árbol cayendo lentamente. Eres bueno, pero no puedes mantener este ritmo indefinidamente, humano. Se burló la pequeña rubia con una sonrisa cruel mientras sus constantes ataques me hacían retroceder varios metros, aunque era menos sanguinario que el que me había dado el hombre donut antes de abrazar un árbol con la cara. Me vi obligado a agacharme, esquivar y girar con mis desvíos, sorteando raíces y árboles mientras ella seguía obligándome a retroceder paso a paso. Aún así, estaba un poco decepcionado e incluso tuve tiempo de expresarlo. ¿Esto es lo mejor que tienes? Pregunté con un suspiro, cambiando a usar mi espada con una sola mano y metiendo la mano recién liberada en mi chaqueta, incluso mientras me esforzaba por esquivar todo lo que me lanzaba. Mi ropa había empezado a acumular pequeños rasguños y desgarros por los sustos. Sin duda, era más fuerte que lo que Kiba me había demostrado durante nuestros entrenamientos, pero sabía con certeza que aún se contenía mucho esa vez. ¿De qué demonios estás hablando? Gruñó frustrada mientras se esforzaba al máximo y aceleraba el paso. Me hice un par de pequeños cortes en los costados al esquivar su arma a duras penas. Si bien era lo suficientemente hábil como para que se notara que sabía lo que hacía, también era dolorosamente evidente que tenía una forma particular de moverse y atacar. Era demasiado inflexible, y probablemente no se había enfrentado a mucha variedad de personas con las que había luchado antes. Por ejemplo, saqué mi bomba de humo casera de mi chaqueta y se la lancé suavemente mientras esquivaba una embestida exagerada. Vi que sus ojos se agrandaban por una fracción de segundo antes de que una nube de humo oscuro brotara de repente, impidiéndonos la vista. Saltó de la nube casi al instante con un aleteo, arrastrando una fina estela de gas, pero hubo un momento en que gran parte de su campo de visión quedó bloqueado, mientras que yo aún tenía una visión casi perfecta de sus alas extendidas a los lados. Me abalancé sobre ella desde un árbol a su izquierda, justo en su punto ciego, justo cuando ella comenzó a girar la cabeza de un lado a otro confundida al no verme de inmediato. Ella apenas logró regresar en mi dirección a tiempo para que el anillo de metal del kunai que yo sostenía se estrellara contra su sien, haciéndola tambalear y desorientarla. Todo terminó en ese momento, y ella también se dio cuenta cuando maniobré bajo sus alas para deslizarme detrás de ella, agarré su cabello con esa misma mano para tirar su cabeza hacia atrás y presioné mi espada contra su garganta. «Ríndete», le dije mientras ella se congelaba al sentir la espada en su cuello expuesto. Ella simplemente no estaba acostumbrada a pelear con muchos estilos diferentes, especialmente los estilos basados más en la distracción, como la mayoría de los ninjas. «¿Ah?» Hizo un sonido de confusión. «¿No vas a matarme?» «No si te rindes», «No», confirmé. No la mataría aunque no se rindiera, a menos que me obligara. Simplemente la dejaría inconsciente para asegurarla hasta que terminara la misión. No me gusta matar a gente que no tengo por qué matar. La mayoría de la gente no se lo merece, ni siquiera si son mis enemigos. A pesar de la espada que amenazaba su vida, logró contener los nervios lo suficiente como para burlarse. La piedad es una excusa para los perdedores y los cobardes. Rió entre dientes con autodesprecio. Qué patético. No puedo creer que haya perdido contra un debilucho como, te equivocas, la interrumpí. Ya lo había oído antes, y lo volvería a oír si seguía metiéndome en peleas. No era sorprendente que una vida de violencia hiciera que la gente decidiera que más violencia era la mejor solución, pero aún así era decepcionante. Fue una pena, pero parecía que este mundo también tenía su propio ciclo aparentemente interminable de derramamiento de sangre y violencia, incluso cuando seres como ella ya deberían tener suficiente experiencia para saberlo. Si había una ventaja singular en una amenaza aniquiladora como la aparición de los verdaderos líderes de Akatsuki, era que nos obligaba a todos a darnos cuenta de que era posible dejar de lado nuestras diferencias y trabajar juntos. Mitel guardó silencio, lo cual, ya sabes, es justo. Tenía un cuchillo en su yugular. Así que, en lugar de eso, se lo expliqué. La misericordia es un lujo y un ideal por el que luchar. Si eres débil, tiene sentido hacer todo lo posible por sobrevivir a toda costa. No juzgaré a nadie por querer vivir. No puedes permitirte darlo todo, incluso mientras te esfuerzas por ser mejor.
Pero si eres lo suficientemente fuerte como para permitirte ese lujo, negué con la cabeza, la única razón para ignorarlo es por miedo a que los enemigos a los que perdonaste regresen en el futuro, ignorando que perdonar a un enemigo significa que podría no serlo la próxima vez que te encuentres. Dejé que mis palabras se asentaran un momento, aunque no estaba seguro de si le llegarían bien. En realidad, lo tienes al revés. Débil o fuerte no importa, solo un cobarde decidiría escupir sobre la mera idea de la misericordia, terminé en voz baja. Ella guardó silencio y yo aflojé mi agarre en su cabello, relajando un poco mi postura, pues pensé que no era probable que se defendiera. Entonces, un sonido extraño, casi un silbido, se acercó rápidamente desde las profundidades del bosque. Su lanza de luz desapareció de su mano, eliminando la fuente de contaminación lumínica y bañándonos en la oscuridad del bosque. Me pregunto, ¿Wa? Empujé la cabeza de mi Telt hacia adelante y hacia debajo de repente mientras sacaba sus pies de debajo de ella con un gancho de mi tobillo, la espada ya balanceándose detrás de mí mientras la arrojaba de cara al suelo. A la velocidad a la que volaba la lanza de luz azul, mi parada no desvió su impulso lo suficiente como para fallarme por completo, y terminó arrancándome un pequeño trozo de carne del hombro mientras pasaba zumbando, justo al lado de donde podría haber estado su pecho. Maldita sea. Gruñí mientras, por reflejo, me agarraba la herida sangrante con la otra mano, mirando fijamente al bosque. ¿Qué demonios, cabrón? Eso habría matado a tu aliado si no hubiera reaccionado a tiempo. Lo habría esquivado en lugar de intentar desviarlo, pero no tenía la fuerza ni el tiempo para apartar a la rubia caída con mi espada en la garganta. El hombre del sombrero fedora se burló mientras salía tranquilamente de la oscuridad entre los árboles, sosteniendo otra lanza. Habría sobrevivido lo suficiente para que Rainare llegara. Heridas como esas serán, en el mejor de los casos, una preocupación menor una vez que haya terminado. Además, frunció el ceño con una expresión ensangrentada, mientras el líquido oscuro le corría lentamente por la nariz, tiñéndole el ceño. Es una cobarde. Me da igual si vive o muere, siempre y cuando pueda matarte. Miré al chico con enojo. ¡Ay, que te jodan, Don Aseek! La rubia caída detrás de mí resopló desde el suelo. Ambas solo tenemos dos alas, eres tan débil como yo, y ni siquiera me gusta pelear. No lo eres, asintió, y por eso perdiste y yo ganaré. Me tomé un momento durante su intercambio para hacer inventario. En sentido figurado, claro. Lo único que no llevaba encima era mi funda, la bomba de humo que había usado y el kunai que se me había caído al empujar a mi Telt al suelo. El verdadero problema era mi brazo. Apreté la espada con fuerza, sintiendo que mi agarre era bastante firme. TCH. No podré poner mucha fuerza en mis golpes, pensé frunciendo el ceño. La tensión en mi brazo durante la prueba de agarre me indicó que tenía demasiado músculo del hombro cortado como para usarlo con eficacia. Incluso una lesión muscular relativamente leve podía ser tan delicada sin mi chakra para compensarla. Volví a un agarre con dos manos, ignorando cómo la sangre que cubría mi palma se estaba acumulando en el agarre del mango, y adopté una postura similar al kendo. En realidad, no era muy bueno con la espada y no tenía entrenamiento formal, ni siquiera informal, en la práctica, pero una espada era una espada, y la experiencia en combate era experiencia en combate. A partir de cierto punto, la lucha se reducía principalmente a una combinación de movilidad y fuerza, gestión de distancias y control del ritmo de la lucha. En general, cualquier estilo o técnica más allá de esos tres aspectos clave eran simplemente optimizaciones para una filosofía de combate específica, destinadas a servir de guía sobre cómo afrontar una amplia variedad de escenarios con la rapidez con la que se presentaban para quienes los aprendían. Don Aseek se detuvo a poca distancia y mantuvo sus ojos fijos en mí. Por la naturalidad con la que su cuerpo se colocó en posición de ataque con la lanza en la mano, supe que al menos no estaba diciendo tonterías. Podrían tener la misma fuerza y velocidad, por lo que yo sabía, pero Don Aseek era... Capítulo 23. Afelio 8 Hola. Naruto Ufuzu. Parece que necesitas ayuda, Uzumaki-kun. De repente, una nueva voz me llamó desde un lado, una que reconocí. Sentí una oleada de alivio ante la oferta tácita de ayuda, aunque gemía. Aunque estaba listo y no quería estar en deuda con esa mujer, no me apetecía una pelea como esta ahora mismo. Probablemente sea porque necesito ayuda. Grité con resignación, mirando a un lado, donde Imejima y Rias se acercaban entre los árboles. ¿Qué tal, Red? Qué gusto verlos aquí. Hola a ti también, Uzumaki-kun. Espero no haberte hecho esperar demasiado.
saludó cortésmente el demonio pelirrojo. Don Aseek se giró para encararlos en cuanto los demonios Gremori hablaron, desestimándome como una amenaza. Mitel, levántate y encárgate del humano, ordenó. Incluso un debilucho como tú puede con él ahora que está herido. Me encargaré de estos dos yo mismo. Miré de reojo a la chica que estaba detrás de mí. Incluso cuando apareció y acaparó toda mi atención, ella permaneció en el suelo, girándose para sentarse en el suelo del bosque en lugar de tumbarse boca abajo. Vete a la mierda, imbécil, replicó con desinterés, mirando entre él y los demonios que se acercaban, sorprendiéndolos. Ya me rendí. La única razón por la que me uní a este equipo fue porque pensé que sería una misión fácil y divertida, pero desde que entramos en el pueblo, ha habido un problema tras otro. Agitó la mano perezosamente en su dirección. Hazlo tú mismo si te crees tan fuerte. Perra inútil, gruñó Don Aseek. Deberías seguir el ejemplo de tus camaradas si deseas vivir, le dijo Rías al hombre. Como supervisor conjunto de la ciudad de Kuo y representante local de las familias del Pilar Diabólico, puedo prometerte seguridad bajo nuestra custodia hasta que se llegue a un acuerdo con los Grigori para tu regreso. Una promesa que sale de la boca de un diablo no vale nada, se burló Don Aseek, saltando en el aire y flotando sobre el suelo con las alas extendidas. Y aunque fuera cierto, ¿por qué iba a aceptar eso de unas niñitas malcriadas cuando puedo matarlas a las 3? Se abalanzó sobre ellas con la lanza levantada. Empezando por ti, pequeña. Y con un destello de luz roja oscura, desapareció. Desapareció sin dejar rastro, así como así. Eso, fruncí el ceño. Qué grosero, dijo Imejima con desdén, con los ojos cerrados y una expresión de indiferencia. Como era de esperar de un cuervo asqueroso. ¿A qué no?, suspiró Rías. Deberías intentar no hablar así. Recuerda, nuestros invitados Youkai son cuervos de verdad. Ah, la bruja, normalmente astuta, pareció tímida por un momento, tosiendo en su puño. Ejem. Sí, tienes toda la razón. Mi ceño se frunció aún más. En contraste con lo tranquilos que estaban los dos demonios mientras hablaban, el caído detrás de mí prácticamente temblaba como una hoja mientras me inclinaba para recoger mi kunai. Poder de destrucción. Espera, ¿esa chica es la heredera Gremori?, preguntó Mitel, con un tono que parecía a la vez aterrorizado y aliviado. En efecto, la heredera escuchó a la rubia y empezó a caminar hacia nosotros, con Imejima pisándole los talones. Me tomé el tiempo de mirar a mi alrededor con los ojos entrecerrados, buscando mis cosas. Oigan, tienen buena visión nocturna, ¿verdad?, pregunté, intentando ignorar por el momento lo que quería mencionar. La misión aún no había terminado, así que podría hacerlo cuando todos estuvieran sanos y salvos en casa. ¿Podría alguno de ustedes indicarme dónde está mi vaina? Está demasiado oscuro para ver. Debería estar por esa, señalé un grupo de árboles. Zona Imejima siguió mi dedo con la mirada y asintió. Desde el tercer árbol justo delante de ti, está a unos 2 metros a la izquierda. Le hice un gesto de aprobación con el pulgar y me acerqué, escuchando solo a medias la breve conversación sobre la custodia entre Rías y Mitelt. Lo que realmente me preocupaba era la naturalidad con la que había matado a un hombre, y lo poco que les afectaba a ella y a Imejima, ya que la japonesa incluso llegó a burlarse del hombre tras su decepcionante muerte. No era una buena persona en ningún sentido, pero aún así era una persona. Tras recoger la base de mi bastón y envainar la espada, me dirigí hacia donde yacía el cuerpo inconsciente de Kara Warner. Me costó un par de intentos, con un brazo lesionado y una postura un poco incómoda con sus alas en el medio, pero logré cargarla como un bombero a pesar de las protestas de mi hombro y la llevé con los demás. Aquí está la otra. La dejé con cuidado junto a la rubia. Probablemente tenga una conmoción cerebral, pero no estoy seguro de qué tan diferente es la biología de un ángel de la de un humano, así que podría estar equivocado. Akeno dio un paso adelante y sin decir palabra comenzó a lanzar hechizos para asegurarse de que no intentaran nada. Rías me miró con curiosidad. ¿Acabaste con estos dos tú solo, mientras luchabas contra 3? Preguntó. ¿Cómo lo hiciste con tan pocas heridas? El otro día no parecías lo suficientemente fuerte para algo así. Niña, dije con cara seria, dándome un golpecito en el pecho con el pulgar. Me giré e hice un gesto amplio a nuestro alrededor. Bosque. Me giré para mirarla. Hay muchas maneras de preparar una emboscada. Ah, cierto, eso debería haber sido obvio, murmuró, apartando la mirada avergonzada. Me reí entre dientes, divertido. Además, el nombre de mi casa significa literalmente pueblo oculto entre las hojas, y estaba rodeada por un enorme bosque.
Eso también podría tener algo que ver. Ahora solo me estás tomando el pelo, hizo pucheros. Me puse serio. En fin, deberíamos darnos prisa y alcanzar a los demás en la iglesia ahora que estos dos están a salvo, dije. Y Méjima fue minuciosa. Los dos caídos estaban rodeados por una barrera translúcida que crepitaba periódicamente con electricidad, unidos por la espalda con una fina cuerda roja que los envolvía repetidamente. Además, Mitelk tenía lo que parecía una especie de cinta roja brillante cubriéndole la boca. Algo en lo excesivamente atados que estaban en las articulaciones me pareció extraño, y todo parecía casi sugerente de alguna manera, pero no lograba entender por qué. Mitelk parecía estar mirando a cualquier parte menos a Méjima, quien parecía demasiado satisfecha consigo misma. Confío en que mi nobleza lo tiene todo bajo control, aunque tienes razón. Deberíamos irnos pronto. Rías asintió, antes de mirar mi herida con preocupación. Akeno o yo podemos curarte el hombro antes de irnos. No, negué con la cabeza. Debería estar bien por ahora, la hemorragia ya está disminuyendo. Me dolía un poco, pero había luchado estando mucho peor, y ella tenía razón. Confiaba en que Koneko-chan era lo suficientemente fuerte como para mantenerlos a salvo. Primero acabemos con esto. De acuerdo, si estás segura. Volvió a asentir, esta vez a regañadientes. Akeno, ¿podrías vigilarlos hasta que regresemos? La sonrisa de Akeno se amplió. Sin traumatizarlos excesivamente. Corrigió Rías. Akeno hizo pucheros. Ay, murmuró ella decepcionada. Mitelk dejó escapar un suspiro de alivio por la nariz. Rías se volvió hacia mí. Entonces, vamos a sentir. Estábamos lo suficientemente cerca de la iglesia como para llegar fácilmente en un minuto corriendo. Bien Koneko, minutos antes, a la velocidad a la que nos movíamos, en cuestión de segundos llegamos al final de la escalera anormalmente larga. Aún más anormal fue el sótano cavernoso, absurdamente enorme, al que entramos, tan grande que cabía toda la iglesia con espacio de sobra. Asia. Gritó Youdou al ver a la chica al final de la habitación, atada a una extraña cruz. Yoisei-san. La suave voz de la chica jadeó con sorpresa y preocupación. Pensé que aparecería sin invitación, pero es demasiado tarde para detenerme, Issei-kun. Un par de alas cuidadosamente plegadas impedían ver a la figura que se encontraba debajo de nuestro objetivo de rescate. Dicha figura ni siquiera se molestó en apartarse de la cruz para mirarnos mientras gritaba su respuesta con indiferencia. El ritual ya comenzó, y pronto su Sacred Heart será mío. Pero no te preocupes, el espíritu de Asia vivirá en nuestra sanación crepuscular al servicio de Azazel-sama, jajajaja. Vaya. Al principio parecía completamente cuerda a pesar de sus acciones, hasta el final, cuando su voz adquirió el típico tono obsesivo del anime yandere, seguido de una carcajada demente. Por eso los medios de comunicación del diablo pintaron a los caídos como villanos de pacotilla. Porque muchos de sus subordinados actuaban como tales. La caída detuvo su risa desenfrenada para dar órdenes mientras los dos chicos que me acompañaban se adentraban en el cavernoso sótano para enfrentarse al enemigo con gritos mudos. Hombres, detengan a los intrusos. La multitud de exorcistas encapuchados encendió sus espadas de luz y cargó para enfrentarse a los muchachos. Me pregunté distraídamente para qué usaba la iglesia anterior un espacio tan grande y siniestro antes de abandonarlo, incluso mientras me impulsaba. Me lancé al aire con una voltereta, por encima de los exorcistas reunidos, para tener una mejor vista del campo de batalla. Mis pies tocaron la superficie áspera y rocosa del techo un momento después, y un par de balas de luz se clavaron en la superficie a mi alrededor mientras los exorcistas me disparaban. Mis pies no se despegaron del techo. Incliné la cabeza hacia atrás para observar todo, y vi que Youdou y Kiba ya estaban enfrentándose a los sacerdotes rebeldes. Kiba manejaba fácilmente a docenas de ellos a la vez sin mayores problemas, pero sin un arma ni una fuerza particularmente alta, la velocidad de Youdou, con su ascenso, no le permitía controlar fácilmente a los hombres adultos, aunque algo entrenados. Claro, era naturalmente más fuerte como demonio y su fuerza se duplicaba con su equipo, pero no tenía mucho margen para ganar impulso y muchos de los exorcistas aún lograban levantarse de sus golpes. También se vio obligado a dedicar gran parte de su esfuerzo a esquivar ataques que yo habría podido tanquear fácilmente, incluso antes de empezar a usar mi chakra. No me molesté en reaccionar a los pocos disparos perdidos que me alcanzaron mientras estaba colgado allí boca abajo, ya que evitar la leve incomodidad honestamente no valía la pena dividir mi atención en este momento. Deberíamos haberlo cambiado a Rock una vez que llegamos aquí. En fin.
Enojarme conmigo mismo por la decisión no nos ayudaría a salvarnos. Ascenso. Torre. Gritó Youdou furioso, estrellando su guantelete contra el suelo a sus pies. El impacto desmoronó al grupo de enemigos que lo rodeaba. Inmediatamente comenzó a golpear a cualquiera que se interpusiera en su camino, en línea recta hacia el fondo del sótano. Supongo que ese es un problema resuelto. Debió estar harto de su falta de progreso. Miré hacia el fondo de la caverna, donde la gigantesca cruz brillante se alzaba sobre el escenario elevado. Asia colgaba de las esposas metálicas integradas en las muñecas. Frente a ella estaba la caída que, según la descripción de Youdou, supuse que era Reinaré. Una chica de cabello negro vestida con una falda negra y una blusa blanca completamente normales. Se encontraba dentro de un gran círculo mágico centrado en la base de la cruz, que parecía provenir del propio dispositivo de tecnología mágica. Basándome únicamente en las apariencias, si no fuera por las alas de plumas negras en su espalda, habría asumido que iba a una de las escuelas locales. Ah. Probablemente por eso eligió esa tapadera cuando mató a Youdou. De todas formas, tenía mi objetivo. Solté mis alas y las flexioné, doblando las rodillas. Un instante después, la cruz brilló con mucha más intensidad y Asia empezó a gritar de dolor, convulsionando mientras las dos chicas eran bañadas por una luz verde. «Suéltala», gritó Youdou desde el centro de la multitud, mientras cuerpos inconscientes de hombres adultos salían despedidos en todas direcciones, lejos de él. Kiba estaba más cerca del escenario en este punto, pero era más un duelista en primer lugar y no tenía experiencia en el control de multitudes, por lo que se estaba empantanando por la gran cantidad de personas. Ya te lo dije, es demasiado tarde. La caída solo se apartó parcialmente de la extraña cruz ante el grito furioso de Youdou, dirigiéndole una mirada exasperada. Una mirada que rápidamente se transformó en una de alarma al apartarse por los pelos del alcance de mi mano, tras haberme lanzado al otro lado de la sala hacia el escenario tan rápido como pude. A diferencia de hace un par de minutos con Free, esta vez ni siquiera le apuntaba, aunque habría sido una ventaja si hubiera logrado eliminarla al instante como garantía. Por desgracia, el lateral de mi palma solo le rozó la mejilla con la fuerza de un sedán en lugar de una camioneta a toda velocidad, pero al menos salió rodando por el escenario como un borrón verde al pasar volando junto a ella, así que había algo positivo. Por el satisfactorio crujido, probablemente tenía la mandíbula rota o algo así. Con el chirrido del metal al romperse, mi mano atravesó la base de la cruz dejando una pequeña lluvia de chispas y una luz parpadeante. Los gritos de Asia se apagaron al mismo tiempo que la luz verde que la rodeaba, y hundí los dedos en la cruz con el crujido del metal al doblarse para colocar el supuesto extractor de Sacred Heart en posición horizontal y bajarlo suavemente hasta el suelo. Era tan pesado como uno o dos árboles, lo que me hizo perder el equilibrio, pero enviar chakra a mis pies lo solucionó fácilmente. Tuve cuidado de no golpear demasiado a la monja, ahora inconsciente, que yacía encima. Con unos rápidos movimientos, las esposas que sujetaban a Asia por las muñecas quedaron hechas trizas, y la sostenía en mis brazos como una novia. Estaba cubierta de sudor, respiraba con dificultad y su corazón latía débilmente, pero seguía viva. Di unos pasos corriendo para ganar velocidad suavemente antes de saltar al aire con mis alas extendidas, deslizándome sobre la multitud hacia el pie de las escaleras. «Tengo a Asia», grité a los dos chicos. «Muy bien», gritó Youdou. «Salgamos de aquí. Ascenso, caballero». Cambió de rumbo y volvió a la pieza más rápida para alejarse del cuerpo a cuerpo y volver a donde yo acababa de caer, junto a las escaleras. Kiba también se retiró, pero en una retirada más agresiva, conteniendo y derrotando a los exorcistas que intentaban perseguirnos. Para cuando Kiba se paró junto a nosotros con su borrador sagrado aún listo, la mayoría de los exorcistas rebeldes habían sido eliminados y solo quedaban unos pocos rezagados, quienes según él habían dejado caer sus armas, para atender a sus aliados heridos e inconscientes cuando se dieron cuenta de que era una pelea imposible de ganar para ellos. Habían pasado alrededor de 3 minutos, tal vez 4 como máximo, desde que entramos a la cámara subterránea, y alrededor de 2 minutos o más desde que Youdou y yo llevamos a Asia a la relativa seguridad de la iglesia, colocándola en un banco para ver cómo estaba. «¿Qué le pasa? ¿Estará bien?», preguntó Youdou preocupado. Su guante había desaparecido y había perdido su ascenso.
A diferencia de Kiba, que estaba listo y se aseguraba de que no nos tendieran una emboscada mientras estábamos ocupados, el peón de cabello castaño prácticamente estaba flotando sobre mi hombro mientras me arrodillaba junto a su nueva amiga y escaneaba sus signos vitales, con toda su atención en la expresión de dolor que estaba haciendo. No lo sé, respondí con sinceridad. Aparte de su débil ritmo cardíaco y la adrenalina que corría por su sistema, su cuerpo y sus tejidos parecían estar completamente sanos, según mis sentidos, y a diferencia de Uzumaki-kun, la fuerza vital de Asia era fuerte. Además, al ser una humana normal, no debería tener ningún órgano espiritual gravemente dañado, como él, ¿cuentan los Sacred Gears? Dame un momento, le dije al chico. Estoy probando otra cosa. Rápidamente cambié las propiedades de mi chakra al mismo estado que me permitió interactuar con la red de Uzumaki-kun. Ah, murmuré con una mueca interna. Inmediatamente encontré lo que creí que era el problema. Ah, repitió con ansiedad. ¿Qué quieres decir con A? ¿Qué le pasa? Un aura emanaba del lado derecho de su cuerpo, una energía idéntica a la que la cubría a ella y a los caídos antes de que detuviera el ritual. Partiendo de su mano derecha, se extendía por su cuerpo hacia el lado izquierdo, pero se desvanecía en jirones de aspecto deshilachado al llegar a la mitad. Al rastrear el origen del aura, pude sentir la forma de un objeto espectral similar a una gema en la base de su dedo corazón. Interrumpí el ritual, pero no logré detenerlo por completo. Le falta una parte de su Sacred Gear, que es parte de su alma, expliqué. Podría sobrevivir sin la pieza faltante, como Uzumaki-kun, pero podría no. Maldita sea. Maldita sea. Cayó de rodillas con expresión de impotencia y golpeó el suelo con un puñetazo, sin mucho efecto. Lo miré de reojo, sintiendo algo de lástima. Hasta ahora solo lo había visto como un pervertido molesto, así que verlo tan serio me pilló desprevenida, aunque sabía que era capaz de preocuparse de verdad por la gente. Lo siento. Es culpa mía no haberla alcanzado antes, no, apretó los dientes y negó con la cabeza. No fue tu culpa en absoluto. Sin ti, no la habríamos encontrado tan rápido, es por mi debilidad que la pusimos en esta situación. Negué con la cabeza. Hablaba en serio. Subestimé el peligro que corría la monja y no revelé mi verdadera forma, pensando que no era necesario y que Youdou no me viera. Todos asumimos que el reloj solo empezaría la cuenta atrás cuando el enemigo se diera cuenta de que la perseguíamos, no que estuviera en peligro, apareciéramos o no. Yo, comencé, solo para ser interrumpido por el sonido de la espada de Kiba rompiendo una lanza de luz que se dirigía hacia nuestras espaldas, haciendo que Youdou y yo volviéramos la cabeza. TCH. Debí haber imaginado que una pequeña venganza no sería tan fácil. Rainare apareció desde la escalera oculta, sujetándose la mandíbula con una mano verde brillante, un anillo con una gema verde familiar en la base de su dedo corazón. Su murmullo era tan bajo que parecía que solo yo lo oía. Parece que Rainare no está tan mal parado como esperábamos, comentó Kiba mientras la caída entraba en la habitación con otra lanza rosa brillante en la otra mano, con un inusual tono de feroz anticipación en la voz de la caballera. ¿Voy a terminar el trabajo? Ah, cierto. Quería ayudar a Asia casi tanto como Youdou. Debió ser estresante estar de guardia mientras se enteraba de su estado actual. La caída apretó la mandíbula un momento mientras me miraba con furia. Malditos demonios, casi lo arruinan todo. Gruñó con una leve mueca de dolor. Incluso ahora, con solo la mitad de sanación crepuscular, ¿cómo demonios se supone que voy a serle útil a Azazel-sama si es tan lento? A pesar de su enojo y su postura agresiva, se abstuvo de atacar inmediatamente. Tal vez tenga la suficiente conciencia para saber que perderá. Pensé. Youdou se puso de pie. Guma. Devuélvele su equipo a Asia. Gritó desesperado. Quizás no lo logre sin él. La mujer de cabello negro se estremeció, con una expresión de irritación en su rostro. Por tercera vez, Issei, Guma no existe. Me llamo Rainare, se burló. Y aunque quisiera, que no quiero, no puedo. El anillo no se me quita del dedo, y debido a la transferencia incompleta, ni siquiera puedo deshacerme del mecanismo correctamente. Levantó las manos en un encogimiento de hombros despreocupado. Es una pena, pero tendrá que aceptarlo. ¿O no? Su supervivencia ya no es mi problema. ¿Cómo puedes decir algo así? Youdou apretó los dientes y apretó el puño. ¿Cómo puedes ser tan cruel con alguien tan inocente como ella? No estaría en estas condiciones si no fuera por ti. Kiba y yo intercambiamos una mirada sin decir palabra y permanecimos en silencio durante el intercambio. Estábamos listos para actuar en cualquier momento, pero dejamos que Youdou tomara la iniciativa.
Mientras Kiba quería atacar a quienes lastimaban a Asia, de los tres, Youdou era quien tenía más rencor hacia este grupo, en particular hacia este caído. Había algo en su manera casual y directa que me parecía extraño, pero si ella quería hablar en lugar de pelear, eso simplemente hacía que las cosas fueran más seguras para la monja. Rainare rió. ¿Cruel, dices? Esa chica fue traicionada por esos hipócritas de su antigua facción y despojada de su propósito en la vida. Se unió a nosotros voluntariamente. Solo le di un nuevo propósito, para que fuera el medio por el cual yo pudiera apoyar a Azazel-sama. La pura adoración en su voz al decir su nombre era un poco escalofriante. Su condición actual es culpa tuya. Si me hubieras dejado terminar el ritual, habría atesorado su vida y su muerte en lo más profundo de mi corazón por apoyarme. La cabeza de Youdou bajó. Koneko-chan, Kiba. Por favor, sigan protegiendo a Asia, pidió, tensándose por completo. Voy a darle un puñetazo en la cara a esta loca. Sin esperar nuestra respuesta, corrió hacia ella. Suspiré y lo dejé hacer. Uno de nosotros intervendrá para salvarlo cuando inevitablemente lo necesite. Como si pudieras siquiera asestarme un golpe, y mucho menos hacerme daño. Rió Rainare, sin siquiera prepararse para esquivar la torpe embestida. Ascenso. Caballero. Ascenso. Torre. Aceleró considerablemente por una fracción de segundo, lanzándose hacia ella y cambiando de posición a mitad de carrera para mantener el impulso mientras aprovechaba la mejora de fuerza del nuevo ascenso. Levantó el puño y lo blandió a la altura de su cabeza. Ella todavía esquivó el ataque con facilidad, y castigó su movimiento imprudente cortando una delgada línea en la parte posterior de su uniforme con la punta de su lanza mientras pasaba. Siseó con un ligero dolor, pero su defensa a torre era lo suficientemente alta como para que no oliera ninguna sangre, así que fue solo el contacto con el poder sagrado lo que lo picó. ¿Eso es todo? Rainare se burló con una sonrisa maliciosa. Cállate, apenas estoy empezando. Le gruñó Youdou. Qué original. Casi puse los ojos en blanco ante el cliché del desválido. Con la facilidad con la que jugaba con él y, por alguna razón, claramente no optaba por ataques letales, me sentí cómodo dividiendo mi atención para seguir revisando el estado de Asia, solo echando un vistazo ocasional a la pelea. En mi opinión, nuestra misión ya había terminado. Si necesitaba ayuda, Kiba también estaba allí, listo para atacar con la más mínima excusa. Ascenso. Reina. Doblemente crítico. Vaya. Casi me atrapas esta vez, Issei-kun. Habría esperado que Asia ya se hubiera despertado si la extracción fue similar a lo que Uzumaki-kun había pasado porque todavía tenía parte de su equipo, pero tal vez esperar que una monja relativamente protegida fuera algo así como ese idiota fue una tontería de mi parte. O quizás no se parecían en nada, y el hecho de que solo tuviera la mitad de su equipo era lo que la mantenía bajo control. Su aura parecía intentar alcanzar a su otra mitad, que simplemente no estaba allí para conectar con ella. Quizás estaba recurriendo a sus reservas de energía para intentar recuperarse. Mi nariz se crispó cuando me extrajeron la primera sangre. «Quédate quieto, maldita sea», exclamó Youdou apretando los dientes mientras se agarraba el agujero en el muslo. «Ni hablar, tonta. ¿Por qué iba a dejar que me golpearas?» Rainare prácticamente se alejó bailando de él, con sangre goteando de los últimos centímetros de su arma. «Mierda», jadeó, «necesito más poder, maldita sea». Fruncí el ceño. La herida sería dolorosa, pero no especialmente debilitante para una torre o una reina, y mucho menos para una con el doble de poder. Youdou debería poder luchar en esas condiciones, y los caídos también deberían saberlo. El sonido de la voz de Rainare también me resultó especialmente molesto estos últimos momentos, sabiendo de qué había sido responsable. El hecho de que sonara como una adolescente inocente en ese momento lo hacía aún más irritante, y probablemente era aún peor para Youdou, quien ya había sido atraído una vez por su disfraz. Oh, ahora lo entiendo. Entrecerré los ojos. La razón por la que no se volvió letal, las sensaciones extrañas que me dieron algunas de sus acciones y su forma de hablar, fue porque estaba actuando. Si no mentía cuando les dijo a los chicos que su misión original era espiar y matar a Youdou, entonces probablemente significaba que era lo suficientemente buena espiando como para conseguir esa misión. Básicamente, usaba sus palabras y acciones para intentar manipularnos, como enfurecer a Youdou hasta el punto de que decidió batirse a duelo con ella para ganar tiempo. Su actuación fue lo suficientemente buena como para ocultar que estaba en pánico, y su decisión de no usar la fuerza letal fue asegurarse de que no la atacáramos antes de que pudiera escapar. Me puse de pie, harta de que las cosas se alargaran.
Miré a los ojos a Kiba, quien se había estado obligando a sentarse y observar, aunque quería intervenir. Incluso con tu ascenso y tu poder duplicado, sigues siendo demasiado débil, se burló el ángel de alas negras mientras lo dejaba tomar un respiro para recuperarse. Él me miró interrogativamente y estaba a punto de asentir. Cuando supe que reencarnaste, ¿quieres saber por qué te dejé vivir a pesar de mi misión de matarte, Issei-kun? Desde luego, no fue por nuestra cita, aunque fue entretenida. Hice una pausa, curiosa a mi pesar. Si realmente lo había hecho, podría ser información importante para nosotros en el futuro. Pensándolo bien, definitivamente no parecía el tipo de persona que deja una misión completada solo por un tecnicismo, especialmente no con lo mucho que idolatraba al líder de su facción. Lástima para ella, Youdou era tan idiota obstinado como el personaje principal de un anime shounen, y cuando ella mencionó su cita, encendió un nuevo fuego en él. Me da igual. Cállate de una vez. Llegó al límite de su tolerancia con su falsa primera novia y volvió a arremeter contra ella con un grito. Si no arreglas a Asia, tendré que quitarle su gear a la fuerza. Rainare rió mientras volaba de regreso a la misma velocidad que él, manteniéndose fuera de su alcance. Y como un debilucho con un doble crítico, aumentar. Su velocidad se duplicó. ¿Qué? Con un estallido masivo de luz verde, Youdou cruzó la habitación y la alcanzó, golpeándola en la cara con un guantelete transformado cubierto de bordes irregulares que parecían escamas, enviando a la caída a volar por todo el edificio por segunda vez esa noche. Eso no es un duice critical. Me costó mucho esfuerzo mantener mi rostro inexpresivo mientras Youdou jadeaba por la adrenalina, pero la sorpresa era clara como el día en el rostro de Kiba. Rainare se estrelló contra la pared del fondo con un jadeo de dolor, tambaleándose para recuperar el equilibrio mientras se llevaba nuevamente la mano a la cabeza. Aunque nuestra cita fuera solo una mentira que inventaste, dijo el castaño con determinación tras recuperar el aliento, probablemente lo volvería a hacer, aun sabiendo lo que tenías planeado para mí. Es por ti que pude convertirme en el sirviente de Buchou y conocer a Asia-chan. Así que no me importa por qué me dejaste vivir, ni por qué me mataste en primer lugar, la verdad es que no. Aumentar. La luz en su guantelete brilló nuevamente. Un par de olores familiares, cada vez más intensos, me sacaron de mi asombro y me hicieron fruncir el ceño. Uno de ellos era el olor a lagartija que Youdou desprendía constantemente, casi triplicando su intensidad. ¿Tú, Boosted Gear? No me digas que tenían razón sobre ti. Preguntó la caída con una voz entrecortada y llena de pánico, perdiendo el control de su actuación mientras se recuperaba de su posible conmoción cerebral. Mierda. Con la mano libre, formó una lanza de luz y se la lanzó a Youdou, quien simplemente la apartó por reflejo, a pesar de que se movía más rápido que cualquier cosa a la que hubiera reaccionado antes. Vaya. ¿Qué demonios? Levantó su guantelete con garras, sorprendido, mirándolo como si acabara de notar los cambios, lo cual era perfectamente posible. Eso fue mucho más fácil que antes. En cuanto lanzó la lanza, intentó aprovechar la distracción para escapar volando por la misma ventana rota por la que Fred había pasado. Las piernas de Kiba se tensaron preparándose para perseguirla, y yo habría intentado detenerla yo mismo, pero no fue necesario. Entrada dinámica. Uzumaki-kun se coló por la ventana con los pies por delante, y ambos talones le impactaron en la cara en una especie de patada de mula, haciendo que Rainare se estrellara contra el suelo. Quedó inerte un par de segundos, antes de que un débil gemido y unas pocas sacudidas indicaran que seguía viva. Casi me dio pena por ella con la cantidad de fotos que se tomó esta noche. Eso no debe haber sido bueno para su salud mental a largo plazo, y ya estaba bastante mal. ¿Qué me perdí? Nos preguntó el rubio idiota con una sonrisa al aterrizar y empezó a acercarse a nosotros. Ese segundo aroma familiar era mucho más intenso ahora que estaba dentro del edificio con nosotros. Se me revolvió el estómago. ¿Dónde demonios te has metido, ninja enano? Preguntó Youdou furioso mientras yo echaba a andar para encontrarme con mi amigo bigotudo a mitad de camino. Casi no llegamos a tiempo. Asia, ella. El castaño se esforzó por contenerse, como si decirlo pudiera hacer realidad sus miedos. La sonrisa de Uzumaki-kun se transformó en un ceño fruncido y abrió la boca para dar una disculpa inútil. Cállate, le dije al llegar a su lado, dejándolos atónitos a ambos. A diferencia del castaño, que estaba demasiado absorto en la adrenalina y las emociones tras su primera gran experiencia de combate, Kiba notó lo mismo que yo cuando llegó Uzumaki-kun.
El olor de su sangre manchando su ropa era casi abrumador a esa corta distancia, y una rápida mirada me llevó a la herida más obvia entre las docenas de cortes, todos desde rasguños algo profundos hasta cortes que una persona normal necesitaría puntos de sutura. Lo agarré por la muñeca y tiré, obligándolo a girarse hacia un lado para tener mejor acceso a su hombro, donde el músculo rojo y rosado estaba expuesto al aire libre, con los tejidos cortados cubiertos de su sangre, que coagulaba con una rapidez absurda. No estaba del todo curada. La herida era demasiado profunda y tenía demasiada superficie, pero rezumaba como miel en lugar de gotear como agua. Empecé a hacer todo lo posible por curar sus otros cortes y rasguños, mientras hacía lo poco que podía para asegurarme de que la gran herida no empezara a sangrar a raudales hasta que pudiéramos llevarlo con Akeno o Buchou. Y esta vez, definitivamente, estaría atento después para asegurarme de que no hubiera ninguna complicación. Mierda, fue entonces cuando Youdou notó que al chico más joven le faltaba un trozo del hombro y se dio cuenta de su error. Olvida que dije algo. Miré fijamente a los ojos azules, y Uzumaki-kun me devolvió la mirada, vacilante y confundido. Deja de pelear solo, le ordené. No me gusta. Sigues lastimándote. Sus ojos se abrieron por alguna razón, antes de que su expresión se relajara en una suave sonrisa. Sí, tienes razón, asintió en voz baja. A mí tampoco me gusta. Es mucho mejor cuando tengo amigos que me cuidan las espaldas. Me puso la otra mano sobre la cabeza, alborotándome ligeramente el pelo. El hundo en mi estómago se aflojó un poco, incluso mientras intentaba golpear el apéndice ofensivo. Giró la cabeza para mirar a Youdou y Kiba. Lo siento, se disculpó con los chicos de todos modos, aunque no tenía motivos para hacerlo. Estaba dando la vuelta para colarme por una trastienda cuando me encontré con una patrulla. Decidí encargarme de esos 3 caídos antes de que volvieran y causaran problemas, suspiré. Idiota. Idiota imprudente, él realmente fue injusto. Gracias por la ayuda, Naruto-kun, dijo Kiba con una sonrisa, y Youdou asintió. Te lo agradecemos. ¿Necesitas que alguno de nosotros llame a Akeno-senpai para que termine de curarte? No, Red ya está por aquí algún tiempo. Una ráfaga de aire que acompañó el aleteo de unas alas y un par de pies aterrizando en la puerta principal abierta interrumpieron su negación, revelando a Buchou, su forma alada iluminada por la luz ambiental de la luna que entraba por la entrada. ¿Dónde? Ahí está. Se volvió hacia mi rey con cara seria. ¿En serio? ¿No podrías haber llegado antes, en lugar de hacer una entrada dramática? Rías perdió su aura de misteriosa diabla nocturna al hacer un puchero al oír la llamada. Si tú puedes, ¿por qué yo no? Quizás a veces solo quiero presumir ante mis adorables sirvientes. Buchou se puso seria al observar a la monja inconsciente y el montón de plumas arrugadas, abriendo aún más los ojos al posarse en Youdou. O, más específicamente, en la herida en su pierna y la nueva forma de su Sacred Heart. Se llevó una mano a la frente con un suspiro. Estoy dividida entre estar orgullosa de ustedes por evolucionar su equipo y enojada con todos ustedes por desobedecer mis órdenes, especialmente cuando dije claramente que nos ocuparíamos del problema, pero después de que Akeno y yo nos encargáramos del aspecto político. Youdou y Kiba se miraron, luego a la monja inconsciente, y asintieron sin ningún remordimiento. Buchou vio el intercambio y negó con la cabeza, exasperada. En cambio, solo diré que me alegra que todos estén relativamente bien. Ahora, quiero escuchar la historia completa. Antes de que alguno de nosotros pudiera comenzar, el Boosted Heart de Youdou fue envuelto en luz una vez más, antes de desaparecer en motas de luz. ¿Eh? Soltó un gruñido confuso antes de tambalearse en el sitio, y habría caído de rodillas exhausto si no fuera por Kiba, que se lanzó hacia adelante y atrapó al adolescente. Tranquilo, te tengo, dijo el caballero, ayudando al peón a caminar temblorosamente hacia un banco libre. Vamos a curarte ese agujero en la pierna. Gracias, tío, murmuró débilmente, aparentemente demasiado cansado para hacer uno de sus comentarios hostiles habituales. Maldición, siento que he perdido todas mis fuerzas, Rías y Uzumaki-kun asintieron a la vez. No me digas, amigo. Tus músculos apenas te sostienen ahora mismo. Lo que acabas de hacer te ha forzado mucho más de lo que deberías poder soportar, observó el chico. Creo que es una evaluación justa de lo que acaba de pasar, confirmó Buchou a Youdou mientras lo esperaba en el banco y le ponía una mano en la herida. Tu ascenso a reina y tu Sacred Heart se desactivaron al mismo tiempo, por lo que sentí a través de tu pieza maligna. Eres muy nuevo en la era de los demonios, así que tu cuerpo no pudo soportar la combinación de poderes sin inconvenientes.
Ahora, por favor, quédate quieto, esto no tardará mucho. Youdou asintió cansadamente. Como la habilidad de Buchou para curar era apenas inferior a la de Akeno y la herida no era muy profunda en primer lugar, no pasó mucho tiempo antes de que se levantara nuevamente y estuviera junto a Asia. Después de que Kiba y Youdou explicaran los preparativos, la planificación y la ejecución del rescate, y yo describiera el estado actual en el que se encontraba Asia, Buchou se quedó pensando en silencio por unos momentos mientras Uzumaki-kun permanecía algo incómodo a un lado. En mi opinión, hay un par de maneras de intentar solucionar esto en teoría, y solo una es aceptable desde el punto de vista realista, dijo finalmente. Como las piezas malignas tienen medidas de seguridad para evitar el uso no consentido fuera de los recién fallecidos, y no tenemos ni idea de cuándo despertará, ni siquiera si despertará, resucitarla está descartada por ahora. Eso nos deja solo con 2 o 3 opciones. La primera, y probablemente la menos probable, miró fijamente la forma en que Youdou prácticamente se cernía sobre la chica, es ingresarla en un hospital de larga estancia y esperar que despierte por sí sola, despreocupándonos de toda responsabilidad. Tanto Kiba como Youdou se removieron incómodos ante eso, así que ella continuó. Segundo, y casi seguro yendo demasiado lejos en la dirección opuesta, es acelerar el proceso para poder resucitarla. Su forma de decirlo dejó claro que la idea le parecía un poco desagradable, pero lo que dijo solo nos confundió a Youdou y a mí. ¿Me estoy perdiendo algo?, preguntó el chico, expresando nuestra confusión. ¿No acabas de decir que no podías resucitarla? Kiba respondió por ella, con una expresión sombría pero comprensiva en el rostro. Con acelerar el proceso, se refiere a acabar con la vida de Asia-san para poder resucitarla inmediatamente. ¿Qué? Ni hablar. Youdou retrocedió de inmediato, cruzando los brazos sobre el pecho en una pose de X. Ya nadie le hace daño a Asia-chan. Tranquila, dijo Buchou con dulzura. Sabía que probablemente sería así, solo lo decía porque existe la opción. No sería la primera vez que tengo que traer a alguien de vuelta. Hubo un momento de silencio un tanto incómodo mientras Youdou nos miraba a Kiba y a mí, dándole vueltas a la cabeza mientras intentaba adivinar a quién se refería Buchou. Ella continuó. Lo último que se me ocurre es devolverle el resto de la curación crepuscular de Rainare, y solo se me ocurre una manera de hacerlo. Extendió la mano, con la palma hacia el ángel de alas negras. Naruto incluso en la oscuridad de la iglesia, incluso con el brillo rojo que emitía, ese núcleo negro del poder de destrucción parecía absorber todo el color del mundo mientras flotaba frente a la palma de Red. Si el ritual se interrumpió, es posible que su mitad del engranaje aún no esté completamente arraigada en su alma. Si la matamos, es posible que busque a su otra mitad y se reencuentre con Asia-san. Comencé a caminar, con la imagen del último momento de Donasei reproduciéndose en mi cabeza. Red lo haría sin pensarlo 2 veces. Estas personas la perjudicaron y lastimaron a sus amigos, así que sus vidas no le importaban. Issei parecía en conflicto, sus ojos iban y venían entre Asia y el caído que yacía en el suelo, mientras los demás lo observaban, esperando su decisión impasible. Me aclaré la garganta una vez que estuve en posición, atrayendo su atención hacia mí. «No la vas a matar», le dije a Red con firmeza. La bola de poder desapareció después de un parpadeo, cuando se dio cuenta de que estaba apuntando un ataque tan peligroso a un amigo de su nobleza, con los ojos muy abiertos en todos sus rostros. «Sé que ha lastimado a mucha gente y tiene que pagar por sus crímenes», dije, de pie frente a la mujer caída, entre ella y los diablos. Pero ejecutar a alguien que ya perdió y no puede defenderse, sin darle la oportunidad de defender su caso, es ir demasiado lejos. Puede que Red hubiera detenido el ataque, pero no estaba convencida. Ya mató a Issei-kun una vez, permitió que sus subordinados atacaran libremente a quienes estaban bajo mi protección y operó ilegalmente en territorio de los demonios, replicó. En todo caso, cualquier protección política que pudiera tener por pertenecer a otra facción se anuló en el momento en que un miembro de su grupo hirió por primera vez a un ciudadano de Kuo, y mucho menos continuar con esta segunda operación. ¿Cómo es que matarla aquí no es la decisión correcta después de todo lo que ha hecho? Negué con la cabeza con un suspiro. Puede que no me gustara mucho el anime hasta que me hice amigo de Koneko-chan, pero incluso yo encendí el televisor y vi algunos episodios repetidos de algunos de los más populares. Vegeta, dije, haciéndola parpadear al oír el nombre al azar. Según tu lógica, habría sido mejor que Vegeta muriera en el Draxo Ball, pero por lo que sé, se convierte en un buen tipo y uno de los mejores personajes más adelante. ¿Fue un poco estúpido mencionar a un personaje ficticio en esta situación?
Quizás, pero Red era lo que Koneko llamaba una chica mala, y una gran fan del anime y sus clichés. Las personas que consideras malos siguen siendo personas. No importa lo que te hayan hecho personalmente, aún tienen sus propias esperanzas y sueños, y personas a quienes aprecian y que los aprecian. Puede que tengas derecho a matarla, pero ahora mismo, tal como está la situación, matarla no te convierte en el bueno. Terminé mi pequeño sermón. Al mundo siempre le vendría bien un poco más de misericordia. Y, siendo más pragmáticos, mantenerla con vida te da una moneda de cambio. Ella frunció el ceño, con una mirada castigada en sus ojos, mientras que Issei tenía una ligera mirada de alivio en su rostro. Bien. Ganaste esta, pero eso no resuelve el problema con Asia-san. Puse los ojos en blanco. Se me ocurren muchas más maneras de eliminar estos Sacred Gears sin que sean letales. Por lo que he oído hasta ahora, suenan bastante parecidos a un Biju, al menos en cómo interactúan con sus anfitriones. Koneko-chan se animó al oír eso. Le hice un gesto para que se acercara y obedeció. Buchou, ¿qué es un Biju? Le susurró Issei a Red, no muy quedo. No te preocupes, le hice un gesto para que se marchara antes de que pudiera responder. No sabe nada de ellos, solo le he contado un poco a Koneko-chan como parte de su entrenamiento. Me giré a medias hacia el ángel de alas negras cuando Koneko me alcanzó. Comprueba si tu chakra puede interactuar con esa cosa, y si puedes, intenta desalojarla sin hacerle daño. No se andará con rodeos si quiere salir con vida de este edificio. Incliné la cabeza para hablar directamente con la caída que fingía estar inconsciente. ¿Verdad, Rainare? Los demás la miraron con sorpresa. De alguna manera supe que serías un problema desde el momento en que te vi. Se incorporó hasta sentarse, mirándome fijamente ahora que se había acabado el juego. ¿Cómo lo supiste? Te di una patada con menos fuerza de la que necesitaba para dejar inconsciente a esa chica de cara Warner. Resoplé. Has estado despierto todo este tiempo. TCH, chasqueó los dientes. Esto me pasa por traer refuerzos incompetentes. Tus aliados apenas habrían sido una distracción suficiente para que escaparas de Koneko solas y hubieran llegado, y solo temporalmente en el mejor de los casos. Sin ellos, habrías intentado escapar en el momento en que Red te atacó si yo no hubiera intervenido, y te habrían vuelto a atrapar inmediatamente después, le dije con los ojos entrecerrados. No me malinterpretes, nunca tuviste la oportunidad de irte por tu cuenta. Solo te estoy dando la oportunidad de al menos escapar con vida. Por favor, no la desperdicies. Eso he oído, gruñó, aceptando a regañadientes. Gracias, supongo. No esperes que te deba nada. Extendió la mano con el anillo de la curación crepuscular para Koneko. Eso pareció sorprender a los demás, y Rias parecía al menos un poco incómoda cuando el prisionero del que había hablado abiertamente sobre ejecutar cooperó voluntariamente. Bien. Eso la hará pensar 2 veces antes de descartar la vida de otra persona tan fácilmente. Si Koneko se sorprendió por algo, lo ocultó perfectamente y aceptó la mano ofrecida, cerrando los ojos mientras se concentraba. No había ningún brillo ni nada, ninguna señal de que algo estuviera sucediendo en el exterior, pero después de unos minutos un tanto incómodos, Rainare comenzó a temblar y a retorcerse incómodamente. Ya casi lo tengo, murmuró Koneko. Momentos después, el anillo comenzó a brillar débilmente y Koneko apartó la mano, deslizándose del dedo del caído. Reaccioné rápidamente, sujetando a la mujer con un gesto de mi hombro mientras se desplomaba hacia adelante, bajándola lentamente hasta que quedó tendida en el suelo mientras intentaba recuperar la fuerza en sus extremidades. Maldición, jadeó débilmente, luchando por incorporarse mientras veía con desesperación cómo Koneko se alejaba con su posible premio. De todo este esfuerzo, solo para, nada, al final, el resplandor verde en la mano de la pequeña se intensificó a medida que se acercaba a la monja rubia, hasta que la habitación se llenó de una suave luz al colocarle el anillo en el dedo. Los efectos fueron inmediatos, y la respiración agitada y dificultosa de la niña inconsciente se aquietó, relajándose al recuperar lo que era, en efecto, parte de su alma. El anillo pareció disolverse en destellos de luz, y el resplandor se apagó. Tomar atajos para alcanzar el poder no suele merecer la pena, por lo que he visto a lo largo de los años, le dije mientras Red se acercaba a nosotros. Aunque no haya efectos secundarios ni desventajas físicas, incluso cuando todo salga según lo previsto, quien consigue el poder con engaños o se lo dan en mano siempre echa de menos algo que sí tienen quienes lo consiguieron.
Ya sea la experiencia con ese poder, la capacidad de esforzarse de verdad por lo que quieres, o incluso el simple hecho de tener gente dispuesta a apoyarte y ayudarte cuando tienes dificultades, preocuparse solo por ti mismo te deja en desventaja tarde o temprano. Personas como Kabuto eran claros ejemplos. Me alejé después de dar mi consejo, pasando a Red de camino a hablar con los demás. Sus pasos se detuvieron. ¿Uzumaki-kun HM? Hice una pausa, girándome ligeramente para mirarla. ¿Qué pasa, Red? Me preguntaba, si este método no hubiera funcionado, ¿qué habrías sugerido que intentáramos a continuación? Preguntó con curiosidad. Me encogí de hombros. El engranaje estaba pegado a su dedo en forma de anillo, y aún no estaba completamente unido a su alma, así que lo más rápido que puedo hacer es cortarle el dedo para conseguir el anillo. Vi la mirada de sorpresa que me dirigió. Oye, deja de mirarme así. No soy precisamente remilgada con la sangre y las heridas, por si no te has dado cuenta, dije con cara seria, moviendo el brazo. Probablemente haya una docena de maneras diferentes de reimplantárselo después, y eso sin contar la cirugía convencional. Ella me estudió extrañamente por un momento. Eres muy diferente de lo que esperaba de un ninja, me reí. No tienes idea de cuántas veces me lo han dicho, dije con una risita, literalmente soy conocido en casa como el ninja más impredecible y cabeza hueca de Konoha. Lo creo, dijo con sinceridad. ¿Sigues seguro de que quieres esperar a que alguno de nosotros termine de curarte? Puedo dedicarte unos minutos ahora mismo, ¿sabes? La despedí con un gesto y me volví hacia los demás que rodeaban a Asia. Hagan lo que tengan que hacer para acomodar a sus prisioneros. No me voy a morir pronto si Koneko-chan tiene algo que decir, dije por encima del hombro mientras seguía caminando. Probablemente preferiría matarme ella misma antes que dejarme desangrar como un idiota, jeje. Unos momentos después, me acerqué silenciosamente a Koneko-chan con una sonrisa burlona, con la mano sobre ella para darle una palmadita en la cabeza por su avance. Sin embargo, en cuanto la bajé, se hizo a un lado y solo recibí aire. Vamos, Koneko-chan. Que tu sensei recompense a su alumna por un buen trabajo. Me quejé en broma mientras ella giraba la cabeza para mirarme. No le gustaba que la trataran como a una gata la mayor parte del tiempo. Sorprendentemente, esta vez parecía que realmente lo estaba considerando. Bien, ella dio un paso más cerca de mala gana y me miró fijamente, con la mirada perdida hacia un lado mientras me esperaba. Sentí de repente una extraña vacilación, justo cuando levanté la mano para intentarlo de nuevo. Abriéndola paso, bajé suavemente la mano hasta posarla sobre su cuero cabelludo. Los mechones de cabello blanco se sentían como seda bajo mis dedos mientras su calor irradiaba hacia mi palma. Hoy lo hizo muy bien, y lo ha estado haciendo bien durante las 2 semanas que llevo enseñándole. Fue extremadamente diligente, y me divertí mucho enseñándole y viéndola progresar. A diferencia de Konohamaru, a quien a veces le dedicaba un par de días para enseñarle algunos trucos, pude verla todos los días y verla mejorar en tiempo real. Le sonreí mientras frotaba lentamente su cabeza, sentí una cálida sensación en el pecho mientras observaba cómo su rostro se relajaba. Alguien tosió. Los dos miramos hacia arriba y vimos a